Decía en el vídeo de lo mejor de la primera parte de 2024 que las películas vistas hasta agosto habían redundado en los fantasmas y los mitos, las ilusiones y la realidad. La segunda mitad del año, muy en línea con esta primera impresión, ha estado centrada de forma notable en la muerte. ¿O acaso más bien en la imposibilidad de aprenderla en una sociedad laica de consumo que la ha convertido en el gran objeto tabú, según ha desplazado la posibilidad de trascendencia a un futuro que se ha de imaginar como un paraíso, como una distopía feliz a la que solo un hombre nuevo, ajustado a una sociedad perfecta, podrá acceder? Forzados a la deconstrucción para encajar en el relato posmoderno, perdimos la noción de verdad, pero no la necesidad de encontrarla. De ahí la metamodernidad, que si bien se pregunta por ella, lo hace apelando a una comunión imposible de subjetividades, como quien quiere dar un paso decisivo, pero tiene miedo de perder las supuestas conquistas previas. Y es que muchos no entienden que es justamente la modernidad la que ha traicionado a la verdad. No extraña entonces que todos los acercamientos cinematográficos occidentales a la muerte sean tan patéticos, aunque algún cineasta brillante sí ha sido capaz de revelar el cruel estado de las cosas precisamente desde esa naturaleza triste. Antes que la metamodernidad fue la posmodernidad, y tuvo a Wim Wenders como uno de sus máximos exponentes. Perfect Days podría leerse desde una postura magnánima como un revival de aquellas viejas formas. Este espectador, sin embargo, no acaba de ver esta naturaleza revival, y sí, más bien, una formulación que hace más de 25 años fue de qualité. Perfect Days parece hermanada con el cine de Hal Hartley, muerto como cineasta antes de terminar los 90, o el de una Isabel Coixet que no disimulaba su condición de aprendiz del estadounidense en Cosas que nunca te dije, una de las obras con peor envejecer de la historia. La española, por cierto, también acabó por filmar en Tokio, ciudad a la que vuelve Wenders tras su estupendo documental Tokyo Ga, donde rendía tributo a su adorado Ozu, muy presente igualmente en la cinta que nos ocupa. Con todo esto dicho, uno ya se puede imaginar el film. Película de las pequeñas cosas que, desde el principio, deja clara su intención de funcionar por acumulación, de una manera mucho más obvia que la muy superior Los que se quedan, y que retrata muy bien el día a día de un protagonista que pierde potencial tanto en los encuentros con unos secundarios que no están a la altura, como allá donde tiene que abrir la boca. Entre el silencio y el ruido, la luz y la sombra, quiere Wenders encontrar su mejor versión, quedándose más bien en el enunciado de cada cosa, en la gestación de unas imágenes algo pedestres y bonitas, cuyo discurso ilustra mejor el plano que cierra el film que cualquiera de las palabras dichas por este espectador. Wenders parece menos marciano en Tokio que Jonas Trueba en Madrid, aunque sus personajes paseen por zonas de la capital perfectamente reconocibles, sobre todo para un cinéfilo, la relación de estos con los espacios es inexistente. En el cine de Lejísimo funcionan como mero atrezzo de lo público, que no de lo popular, contra lo que precisamente conspira. Que nos vamos a separar. Trueba, lo más probable es que crea que su filiación con el cine y una cierta militancia progresista le ponen en sintonía con el pueblo. Pero basta ver la hiperburguesa Volveréis para constatar que esto no es así. Es una no boda. Paseos madrileños y cañas de turno decoran unos ecosistemas pequeño burgueses protagonizados por personajes que solo Trueba conoce, porque salta a la vista que son como él. Individuos que, por ejemplo, debaten si la mirada de una película con Dudley Moore cosifica o no a las mujeres. ¿Qué estás pensando? En fin. Nada. ¿Tú? El director quiere estar a la última, tanto en el plano social como en el cinematográfico, donde una construcción meta-amateur apela al cine de Hong Sang-soo, según parece afirmar que La sombra del coreano es la meta máxima a la que un humilde realizador español de corte realista puede aspirar. ¿Puedes hacer un redoble de tambor? Este espectador no vive para tantos disgustos como le da el cine español. Polvo Serán, además de muy de Barcelona, como manda el cine de Carlos Marqués Marcet, está vertebrada por eso que la progres llama la muerte digna. Una muerte que implica que la vida vivida es indigna y que sirve en bandeja al Estado la colonización del último resquicio de nuestra libertad. La noticia bomba. Pero Polvo Serán no entra a cuestionar nada de esto porque en tiempos metamodernos no se cuestionan las posturas, se formulan a modo de open source. Así que el film funciona como recipiente de las ocurrencias divertidas de una Ángela Molina que quiere morir, de un conmovedor Alfredo Castro que la sigue en ese viaje,
De una Mónica Almiral que no desea esta locura para sus padres, pero sin forzar, porque las voluntades ya sabemos que son sagradas. De una Patricia Bargalló que suda, porque es la hija egoísta. Y de un Albán Prado que, como buen liberal, entiende que las decisiones del otro, aunque el otro sea su padre, le son ajenas. El resultado es un mejunje de ideas y palabras en sintonía con el ruido diario. Un pitote sacudido inútilmente por ridículos números de danza moderna y una narración quebrada marcada por 3 fuertes elipsis. La vida del enfermo vista desde una narración espasmódica que legitima la eutanasia, sino que se va a matar con ella. Pues ni sí ni no, ni todo lo contrario. En la parte final, filmada en Suiza, donde el negocio de la muerte es legal, el patetismo de la puesta en escena parece querer acercarse a la realidad, pero de nuevo de forma tímida. Y el metraje, corto pero eterno, culmina con una canción que nos retrotrae a las danzas macabras que, de cuando en cuando, ilustran este viaje tan roto como las cenizas del título. Unas danzas macabras que cobraron importancia especialmente en el advenimiento de la modernidad. Polvo Serán las incluye por cuestiones de tipo democrático, ya que la muerte nos llega a todos por igual, iluminando en el gesto las limitaciones de un film tan pirotécnico como imposibilitado para ser algo más que mera sintonía con la derivada hiper de la citada modernidad. Es una de las grandes decepciones del año para este espectador, quien nunca había visto nada de Severin Fiala y Verónica Franz, pero que confiaba tanto en la producción de Ulrich Seidel como en las críticas magníficas que acompañaron a la película en su proyección berlinesa, donde ganó un Oso de Plata. Las ilusiones de estar ante un film mayor se esfuman pronto. Los primeros compases ya muestran unas formas que se repetirán hasta el final. Narración deslavazada, elección de planos caprichosos en duración y escala, montaje satisfactorio, pero inútil a la hora de solucionar el desavisado de la realización, e inclusión de planos de impacto que quedan sin trabajar, como el de la niebla en la llegada de la primera infanticida a la cárcel. Auténticos males del cine contemporáneo, pero no los únicos que aquí se dan cita. También vemos, por ejemplo, cómo la entrega en cuerpo y alma de la actriz no es correspondida con una puesta en escena que haga de sus gestos un discurso, o cómo el acercamiento realista y pormenorizado a una determinada época choca de frente con la intención básica de contar una historia. Una pena, pues El baño del diablo se sitúa en un marco espaciotemporal muy interesante. Allá donde las brujas son cosa del pasado, pero el miedo que movió su popularización se mantuvo, con fatales repercusiones a nivel social, dentro de un mundo rural donde el impacto del racionalismo siempre fue menos intenso que en las ciudades. El final de la cinta, que muestra una perturbadora perpetuación de lo pagano en este universo rústico, no hace sino apuntalar la idea de que la exploración de los elementos que conforman el film es meramente superflua, y las salidas puntuales hacia un cine de terror de qualité contemporáneo, tipo Longlegs, resultan tan incongruentes como la naturaleza general de la película. Y ya que hablamos de terror exasperante, el Nosferatu de Eggers pone de relieve que el cinéfilo medio actual no quiere aventuras, que prefiere afirmarse como listo frente a un puñado de imágenes muertas antes que ser puesto a prueba. Necrofilia cinéfila de éxito en cartelera. Filmes que hacen del déjà vu y la literalidad, rebozada por una serie de inertes imágenes impacto, su razón de ser. Nosferatu está en esta línea, si bien sorprende su potente arranque. El prólogo es muy bueno, la recreación de la Alemania del siglo XIX, magnífica. Y todo el pasaje del pueblo gitano y la entrada al castillo del conde Orlok, una muestra de que el mejor Eggers puede combinar el pesado lenguaje nolaniano contemporáneo, donde cada gesto de cámara parece arrastrar tras de sí una gigantesca piedra, con la efectividad narrativa. Algunos movimientos de cámara, como aquellos que transforman de forma siniestra ciertos interiores mediante un juego de sombras, dan la medida de las capacidades virtuosas de un cineasta cuyo perfeccionismo muchos relacionarán con Kubrick. Pero el director de Eyes Wide Shut nunca estuvo tan encantado de conocerse como estos realizadores del presente. Y siempre cuestionó, desde el interior de sus películas, unas estéticas que, en principio, solo se podían admirar. Eggers, muy al contrario, se ofusca en la construcción de imágenes supeditadas a un cuidadísimo diseño de producción cuyo shock no es cuestionable. Más cerca, pues, de Francis Ford Coppola de lo que algunos imaginan, esta versión bastarda de Drácula adolece de una mayor falta de movilidad en el citado diseño de producción que la entrega del director del Padrino.
Además, y como ocurriera con El baño del diablo, el acercamiento a una época no implica una zambullida en la misma, pues el foco está puesto en una narración contada hasta la saciedad, con lo que el espectador, conocedor de lo que va a ocurrir a cada paso, solo puede mirar desesperado cómo las trilladas escenas se desarrollan una tras otra como si calzaran botas de buzo. Ni la pericia ocasional de Eggers, ni la gran interpretación de Lily Rose Depp, ni el extraordinario trabajo de vestuario y ambientación son capaces de elevar una obra, otra más, donde las ideas críticas con la modernidad, presentadas en los primeros compases del film, son tristemente desperdiciadas. Ahora bien, ¿es que acaso hay que criticar la modernidad? Parece preguntarse Edward Berger en Cónclave, la película con más tonterías por segundo vista en 2024, con permiso de la sustancia. El cineasta alemán entrega una obra de buenos y malos donde los liberales, o sea los malos, son los buenos. Berger obvia el carácter luciferino del liberalismo, lo que le lleva a confundir bien con mal, a entregarse al presente laico consumista y a instar a la Iglesia, la católica cual si no, a romper con su pasado para ajustarse a la actualidad. El director probablemente crea que lo que dice y exige es justo. También es posible que no se vea a sí mismo como una persona anticlerical. De ser ciertas estas conjeturas, estará equivocado 2 veces. No en vano, resulta sospechoso que las exigencias de turno se las haga a la Iglesia Católica y no a ninguna otra institución mucho más poderosa en la modernidad, como el Estado. Su idea peregrina de que la Iglesia debe darle la espalda por completo a sus orígenes y su ataque idiota a la tradición, que es la que hace los pueblos, demuestran una incapacidad crítica propia del presente acrítico en el que vivimos, donde la defensa de eso que llaman democracia ha obnubilado a unas sociedades que ya no son comunidades, sino masas al servicio de un Estado que lo controla todo. Lo político, lo religioso, pues le robó la autoritas precisamente a la Iglesia, y lo social, conquistado justamente tras ese robo, que implicó la destrucción de la naturaleza comunal de unos pueblos que ya no pudieron girar ni crecer alrededor de su autoridad natural, lo que desvió su etos hacia los intereses volátiles del mercado. Pero los disparates en Cónclave no cesan ahí. El film glorifica la duda, como si vivir en la incerteza fuera algo bueno. Una bobada, claro, pero también pura hipocresía, pues Berger tiene la certeza de que la Iglesia ha de cambiar, si bien no explica ni por qué, ni para qué, ni para convertirse en qué cosa. Hay que eliminar el pasado, como si este fuera malo per se, pero no es ahí donde se cifra todo lo que somos. ¿Qué vanidad le lleva al autor alemán a imponerle nuevas formas a la Iglesia Católica que rimen con lo que él cree que está bien? Y si está equivocado. El personaje dispuesto a cambiar el destino de la institución aboga en una escena bochornosa por romper con el origen y ser únicamente presente, o sea, consumismo laico y futuro, esto es, ideología. ¿Cómo va a bancar semejante ocurrencia la Iglesia Católica si precisamente la modernidad surge de un cisma en su interior? ¿Cómo va a abrazar ideas liberales contenedoras de una esencia gnóstica protestante? ¿En qué cabeza cabe que esta institución religiosa crea en el futuro como recipiente ideológico de una nueva forma de trascendencia? Está feo decirlo, pero Berger no sabe de lo que habla. Exigir que un cura, un padre, al que visitan los domingos unos feligreses que buscan consejo y alivio, viva tanto en la duda como los propios parroquianos, es querer convertir a la Iglesia, la católica claro, en una reunión de alcohólicos anónimos. Y respecto a las opiniones del director sobre el papel de las mujeres en la curia romana, pues solo queda decir que ni él, ni este espectador, ni el feminismo, ni los más progres, ni los amantes de la democracia, ni nadie que no sea una señora que allí trabaja, tienen nada demasiado importante que comentar al respecto. Edward Berger muy seguramente tenga la misma idea de quién es Dalmacio Negro que nuestro ministro de Cultura. De lo contrario, jamás habría cifrado la crisis de la Iglesia Católica en su no aceptación de la repugnante modernidad en la que chapoteamos. Al revés. La habría situado en el hecho de que, como muy bien señaló el profesor en vida, la institución ha olvidado que es un contramundo en el mundo. ¿Y no es esta igualmente la razón de la crisis de la crítica cinematográfica? Es Ryosuke Hamaguchi un cineasta excepcional, desde luego, pero también parece andar más a gusto en las distancias cortas que en las largas. El mediometraje es su terreno, por eso a uno se le antoja superior La ruleta de la suerte y la fantasía que Drive My Car.
El mal no existe está en sintonía con la segunda, pero su extraña estructura interna alumbra también ciertas concomitancias con la primera. Esta obra, filmada en la Reserva Natural de Nagano, no nace como un proyecto personal, sino como una película desgajada de Gift, la cinta con la que el nipón acompañó en imágenes varios conciertos de Eiko Ishibashi, su compositor habitual. El mal no existe tiene, por tanto, una naturaleza abrupta y algo caprichosa, donde se pueden diferenciar, como en la ruleta de la suerte y la fantasía, tres partes claras. Un pequeño film protagonizado por un padre y su hija, una pieza dialogada de carácter comunal muy propia del cine del japonés, y un cierre enigmático, también característico de sus particulares trabajos con el tiempo y el espacio. El desplazamiento entre estas tres fórmulas es tosco, pero valioso. Funciona como si en el interior de la narración viviera un traveling capaz de desplazar el foco de lo particular a lo global, de lo íntimo a lo comunitario, de modo que las voces y los rostros se multiplican, hasta acabar por formar parte de la extraña suspensión de los elementos que un violento enigma genera hacia el final de metraje. Con todo, este espectador, que encuentra el ejercicio cinematográfico interesante, pues demuestra el carácter experimental de un Hamaguchi con potencial para la imagen compleja, cree que la naturaleza improvisada del film también lo coloca por momentos en el terreno de lo inane y lo pelma, algo especialmente palpable en el largo debate comunitario sobre una gentrificación que no parece creerse ni el propio director. Como otras películas del año, Parténope apela al mito, en esta ocasión, a la sirena que dio nombre a la ciudad donde más tarde se asentaría Nápoles. Esta sirena está interpretada por una Celeste Dalla Porta difícil de olvidar. Si bien Paolo Sorrentino no hace más que volver y revolver sobre su rostro a través de un repetitivo primer plano frontal. El trabajo del italiano es, pues, mucho más elemental de lo que se cree, si tenemos en cuenta la sensualidad a la que apela. Muy lejos, por ejemplo, de lo que Malick hizo con Olga Kurilenko en To the Wonder. La cita a Malick no es casual, pues tampoco parece serlo el uso de Exodus, de Wojciech Kilar, en los fantásticos títulos de crédito del film italiano. Las estéticas de Sorrentino, efectivamente, se mueven entre lo feliniano y lo malickiano, pero el resultado no le parece a este espectador primoroso, sino más bien una especie de pomposidad a medio camino de los dos. Del primero, aparte, toma prestada una cierta tendencia a lo cool un poco indigesta, y del segundo, una idea de lo sublime que, si en el tejano está en sintonía con una belleza capaz de salvar el mundo, aquí parece hibridar no tanto con la belleza como con la lozanía. Así las cosas, Parténope resulta mucho más satisfactoria cuando más honesta es, cuando se pone menos filosófica y olvida la milonga de una belleza pomposo-costumbrista para lanzarse a poner en imágenes viejos veranos de juventud siempre jóvenes. Aquellos que solo se formulan en presente, pues desprecian una infancia que es pasado indeseado y no se preguntan jamás por un futuro que anda demasiado lejos como para oprimir. Y la sensación que de ellos se desprende es la de una supuesta libertad que no es más que la inexistencia de responsabilidades. La protagonista encuentra demasiado fácil el acceso a lo material y hedonista en este periodo vital, lo que la lleva, en la arrogancia de quien no entiende aún el poder dictatorial del tiempo, a una digna búsqueda de algo superior que resulta también ser su maldición. Sorrentino, hablando de su relación con el cine, puede, pero entonces hay que lamentar aún más que, ante el paso de los años y la llegada de la vejez, el director solo pueda responder con una construcción pueril bañada por música bonita. Lo sublime en Parténope es solo conquistado por momentos, y muchos de ellos son desperdiciados por culpa de un autor que, en una pésima comprensión de lo malickiano, decide fragmentarlos en varios planos inexpresivos desde un montaje tan fino como un hachazo en la retina. Es la película sobrevalorada del año. Payal Capadia sabe lo que vale una imagen, desde luego, y los bellos planos nocturnos de la luz que imaginamos lo ponen de manifiesto, pero por eso mismo resulta tan insatisfactorio que la hindú elija la estética indie A24 antes que el legado de Chantal Akerman o Wong Kar-wai, por más que la afiliación con este último sea notable. El uso de la cámara en mano, los diálogos rutinarios, la filmación del día a día o la reflexión feminista de turno también nos puede hacer pensar en cierto cine social francés contemporáneo. No estamos, por tanto, en el terreno creativo más original.
aunque la propuesta esté viva y las protagonistas tengan cosas que decir, y más aún, callar. La división del film en dos mitades, que nos permite transitar tanto la ciudad como la playa del país asiático, juega a la contra de un film que había encontrado en La noche de Bombay sus instantes más poéticos. Aparte, la resolución feminista de las subtramas tampoco se antoja especialmente sustancial. Payal Kapadia es ciertamente capaz de hacer crecer las preocupaciones y las relaciones humanas de las protagonistas sin cargar demasiado la nota, de una manera dulce por lo general, pero su interés por contar una historia se interpone, como ocurre en tantas creaciones de la actualidad, a la gestación libre de formas. De modo que cualquiera que haya visitado la India reconocerá tanto el honesto retrato de un país filmado con gracilidad por una cineasta que hace fluir con talento la narración en el interior del ruido, como una flagrante falta de originalidad a la hora de dar a luz imágenes únicas que conciten en ese espacio lo religioso y lo profano, lo humano y lo social, lo real y lo soñado. Trap es mi decepción particular del 2024. Hasta la fecha, nada de lo hecho por Shyamalan me había disgustado. Ha tenido que venir el que muchos consideran su mejor film en años para sentirme defraudado. Este espectador concuerda con aquellos que dicen que el cine de Shyamalan ha sido siempre de derribo, que bajo sus supuestas estéticas de qualité lo que había no era sino serie B, y que esta naturaleza trash ha surgido sin cortapisas en la depuración lógica de su estilo en su etapa post-After Earth. Ahora bien, una cosa es la falta de ortodoxia, incluso cierto descuido formal, y otra muy distinta a la desidia en el desarrollo interno de las escenas. Por ejemplo, cuando Josh Hartnett entra en un espacio lleno de policías que están trabajando sobre el plan para cazarlo, nadie parece advertir su presencia. La excusa es que tiene una identificación robada. Perfecto, no seremos nosotros ahora unos lógicos. Sin embargo, ¿no jugaría Hitchcock con la mirada de algún policía, de modo que el protagonista se azorara en nombre de un suspense que funcionase como puro estilo? ¿No usaría De Palma una cámara en contrapicado que pusiera bajo vigilancia al personaje y, de este modo, al espectador en tensión, por citar dos creadores con los que se ha relacionado a Trap? Shyamalan no juega en absoluto con la mirada del espectador. Actúa como si valiese con conducirle, como una cosa boba, de giro de guión en giro de guión sin solución de continuidad. En la citada escena, el director introduce un chiste con policía, café y un donut, y a continuación hace que su protagonista coja un pinganillo que se coloca sin disimulo alguno. De nuevo, y sin ponernos lógicos, ¿qué hubiera hecho ahí De Palma? ¿O Spielberg? Pues cree uno que esta es una obra más bien spielbergiana. ¿No habría jugado el autor de E.T. con los gestos del protagonista, con su cuerpo y con la mirada de los vigilantes, para crear una coreografía que ocultase a la policía la colocación del dispositivo? Hitchcock no se pasaba por el forro lo plausible en la trama para justificar su desidia, sino para jugar con las expectativas del espectador, y lo hacía, por cierto, para apelar a nuestras más profundas perversiones como seres humanos. En este sentido, toda la cuestión familiar de carácter meta es ya la gota que colma el vaso, una reflexión sobre el lado perverso de los cineastas y el lugar que ocupa el propio Shyamalan en esa dinámica que no pasa de ser una ridícula cita a pie de página. And she's really great. Wow! Okay, listen.